Bob Dylan siempre fue conocido como el profeta silencioso de la música estadounidense, el ícono del premio Nobel con quien todos soñaban con trabajar. Pero a los 83 años rompió con esa imagen con una confesión que nadie esperaba. Reveló una lista secreta de 7 artistas a los que más odiaba. Y los nombres conmocionaron a la industria, colaboradores, amigos íntimos, incluso ídolos. Lo elogiaban en público, pero en privado lo apartaban de su vida. Y cuando sepas por qué se rompieron esas relaciones, entenderás por qué juraron que jamás volverían a estar juntos. A Paul McCartney, el escarabajo Dylan, no lo podía perdonar. En lo más alto de la lista negra de Dylan, en el lugar menos esperado, se encuentra Paul McCartney. Sí, ese Paul McCartney, el escarabajo más querido, el hombre al que todos suponían que Dylan admiraba sin reservas. Pero nada que ver con eso. Y una vez que sabes lo que pasó, la reacción cobra sentido. La grieta apareció en 1987, mucho antes de que las disputas fueran noticia. McCartney estaba dando una entrevista de rutina hablando sobre melodía, estructura pop y el estado cambiante de la música. Entonces el reportero mencionó casualmente el trabajo reciente de Dylan, las canciones más oscuras y experimentales con las que Dylan había estado lidiando. Paul rió levemente, se encogió de hombros y dijo: «Bob ya no escribe canciones que la gente pueda recordar. Era suave, casi juguetón». Pero para Dylan no era nada juguetón. Era un golpe durísimo. La gente olvida que Dylan a mediados de los 80 no era invulnerable. Era frágil, estaba exhausto y venía de una década de agitación espiritual. Se estaba redefiniendo. Y cuando uno de los músicos más influyentes de la actualidad insinuó que su nuevo trabajo carecía de trascendencia, Dylan se sintió humillado. Un amigo cercano recordó más tarde que Dylan murmuró: «Quería ser Lennon. Nunca me entendió». Era bravuconería. Era Dylan marcando un límite. Las consecuencias se produjeron discretamente. Los planes para una mini gira conjunta se esfumaron repentinamente. Se cancelaron reuniones privadas. McCartney no entendía por qué Dylan nunca lo confrontó. Pero los que estaban al tanto sabían exactamente qué había causado el distanciamiento. Los fans seguían esperando una reconciliación, pero los cercanos a Dylan juran que nunca ocurrió. Lennon había sido el Beatle al que Dylan respetaba de verdad. Ingenioso, cínico, impredecible. Paul era todo lo contrario, refinado, cuidadoso, adorado, hecho para el encanto. Para Dylan ese encanto parecía falso. Eric Clapton, el héroe de la guitarra que intentó arrebatarle el trono a Dylan. El segundo puesto en la lista de personas que Dylan odiaba pertenece a un hombre del que una vez habló maravillas, Eric Clapton. Y lo más sorprendente es esto: Dylan no empezó sintiendo aversión por él. El odio surgió de repente, de forma repentina, y desde ese momento jamás lo olvidó. Personas cercanas a ambos aún hablan de aquella noche. Fue a finales de 1978 en una pequeña sala de ensayo en West Hollywood. Y ¿cuántos músicos se quedaron charlando después de una sesión? Clapton estaba relajado ya con la energía a tope tras un largo día tocando, hablando más alto de lo habitual, y soltó una frase que resonó en la sala como un jarro de agua fría. Dylan está perdiendo su chispa. Alguien tiene que tomar el relevo tarde o temprano. Los presentes se quedaron paralizados. Uno de ellos comentó después que no lo había dicho con enfado. Lo di yo, como si estuviera afirmando un hecho. Y eso fue aún peor. Y por supuesto Dylan se enteró en menos de 24 horas, porque en el mundo de la música nada se queda en silencio. Cuando Dylan lo oyó, no estalló. Ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente asintió lentamente. Y según un bajista presente, solo dijo algo una vez. Es curioso cómo cambia la gente cuando cree que está poniéndose al día. Esa frase no iba dirigida al talento de Clapton, sino a su ambición. Las consecuencias fueron inmediatas. Una sesión de prueba que Dylan y Clapton tenían programada desapareció del calendario. Las llamadas quedaron sin respuesta. Los mensajes fueron ignorados. Clapton intentó preguntar a su alrededor y finalmente un ingeniero le dijo sin rodeos: «Lo que sea que hayas dicho la otra noche, Bob lo oyó».
Clapton intentó arreglarlo una vez durante un festival en 1981. Caminó hacia Dylan entre bastidores con la mano ligeramente levantada, dispuesto a hablar. Dylan lo vio, apretó la mandíbula, le dio la espalda y se fue en dirección contraria. Clapton parecía realmente atónito, como si acabara de darse cuenta de que no se trataba de un malentendido. Era definitivo. Joan Baez, la reina del folk, que rompió la confianza de Dylan. ¿Qué fue exactamente lo que llevó a Bob Dylan y Joan Baez de ser el dúo más poderoso de la música folk a apenas hablarse durante décadas? Esa es la pregunta que los fans aún susurran. Porque la ruptura no fue solo artística, fue personal. Profundamente personal. Su enemistad comenzó con un momento que Joan consideró inofensivo. Durante la caótica década de 1960, cuando Dylan se reinventaba, Joan declaró públicamente que él se estaba alejando de quienes lo necesitaban. Para él, sonó como un comentario sobre música. Para Dylan fue como una puñalada de alguien que conocía sus dudas más íntimas mejor que nadie. La verdadera ruptura se produjo durante la gira británica de 1965. Joan esperaba unirse a Dylan en el escenario como habían hecho muchas veces antes. Pero cuando llegó todo era diferente. El equipo de Dylan No Lee asignó un espacio. El propio Dylan se negó a cantar a dúo. Según un miembro del equipo, Joan lo confrontó en un pasillo y le dijo, ¿de verdad me estás excluyendo? Dylan, según se cuenta, respondió fríamente, este no es tu concierto. Aquello no fue solo un rechazo, fue una humillación. Unas noches después, Joan se dio cuenta de que Dylan no solo estaba explorando una nueva dirección artística, sino que la estaba abandonando. Más tarde ella dijo, no me debía nada más que honestidad. Dylan nunca se disculpó, nunca dio explicaciones. Y eso le dolió más que cualquier titular. Pero ese no fue el final. Joan hizo público su dolor. Habló en entrevistas sobre cómo Dylan se había desviado del camino, sobre cómo había abandonado el activismo. No atacó su talento, atacó su integridad. Y eso era lo único que Dylan protegía con más ahínco que su fama. Quienes lo rodeaban decían que se sentía expuesto, casi traicionado, porque la persona que conocía sus inseguridades las había convertido en munición para él. Nunca gritó al respecto. Simplemente descartó la posibilidad de volver a trabajar con ella. Los representantes que sugirieron una reunión fueron rechazados de inmediato. Dylan dijo más tarde, usó mis dudas para avergonzarme. Su silencio duró más de 40 años. Ni siquiera su reencuentro en el festival Rolling Thunder de 1975 logró sanar la herida. Eso solo hizo visible la tensión. Las cámaras los captaron sonriendo, pero sin conectar, actuando juntos, pero sin confiar. Lou Reed, el poeta punk, que se burló del alma de Dylan. Lou Reed se ganó el cuarto puesto en la lista de personas que Dylan odiaba en el momento en que abrió la boca en 1974. Atacó directamente la identidad de Dylan y Dylan nunca se lo perdonó. El momento ocurrió durante una entrevista que Reed concedió para promocionar un proyecto de Velvet Underground. El periodista le preguntó sobre la influencia de Dylan en la composición de canciones. Reed no dudó. Soltó una frase que aún resuena hoy: Dylan nunca significó nada para mí. Y luego añadió otro golpe: sus letras son pura ilusión. Quienes escucharon la entrevista completa dijeron que Reed no bromeaba, no estaba celoso ni siquiera enojado. Lo dijo con el mismo tono frío e impasible que usaba al hablar de la configuración del amplificador y la distorsión de la guitarra. Y eso fue precisamente lo que hizo que el comentario doliera. Para Reed no era algo personal, pero para Dylan se convirtió en algo profundamente personal. Cuando los comentarios llegaron a oídos de Dylan, no reaccionó con violencia. No respondió. Su actitud fue aún más fría. Según alguien que trabajó en sus giras de los años 70, Dylan asintió una vez y dijo, déjenlo hablar. El silencio le responderá. Y ese silencio se convirtió en la enemistad. Dylan borró a Reed de su vida. Ni un solo reconocimiento público, ni siquiera una mención.
Los músicos que intentaban mencionar a Reed en una conversación decían que Dylan cambiaba de tema al instante como si sacudiera la ceniza de un cigarrillo. La tensión se intensificó discretamente una década después. A principios de los 90, durante una entrevista con Rolling Stone, un periodista mencionó casualmente a Lou Reed. Dylan levantó la vista, sonrió con picardía y preguntó, ¿quién? No era una broma. Fue un desprecio absoluto del tipo que los artistas temen más que un insulto. Reed se enteró después y, según se cuenta, puso los ojos en blanco y dijo, claro que dijo eso, pero le molestó más de lo que admitió. Y aquí viene lo sorprendente. Casi ningún fan lo sabe. Reed le dijo una vez a un amigo, Dylan era demasiado inseguro para tomarme en serio. Dylan también lo oyó. Después de eso, la puerta se cerró para siempre. Leonard Cohen, el poeta. Dylan lo amó y luego lo resentió eternamente. Leonard Cohen ocupa el quinto lugar en la lista de personas que Dylan odia, y es el más doloroso, porque esta disputa no comenzó con burla ni ambición. Comenzó con admiración. Dylan amaba sinceramente la obra de Cohen. Lo elogió públicamente, lo calificó como un compositor del más alto nivel y habló de Cohen con una ternura que rara vez mostraba hacia los demás. Y es precisamente por eso que lo que sucedió después se sintió como una traición de la que Dylan no pudo librarse. El punto de quiebre apareció discretamente a principios de la década de 1970. Durante una entrevista en París, le preguntaron a Cohen sobre los primeros trabajos de Dylan. Sonrió cortésmente, reflexionó un instante y dijo que sus primeras canciones eran un tanto adolescentes comparadas con las de los poetas que admiraba. Lo decía en un sentido académico, no con mala intención, pero el contexto no importaba. Esa sola palabra, adolescente, impactó a Dylan como una bofetada. Quienes lo rodeaban dicen que releyó esa cita varias veces sin creer que Cohen la hubiera dicho. No se trataba de un rival ni de un provocador. Era el compositor al que Dylan realmente temía porque la escritura de Cohen tocaba profundidades que Dylan respetaba. Oír a Cohen restarle importancia a sus primeros trabajos fue como oír a un mentor susurrar, nunca fuiste tan bueno como creías. Años después, durante un encuentro casual en Nueva York, Cohen intentó entablar una conversación trivial. Dylan se mantuvo impasible distante. Más tarde, Cohen le dijo a un amigo, Bob habla en acertijos. Pero fuentes cercanas afirman que Dylan simplemente no quería volver a abrirle la puerta. No podía confiar en alguien que una vez lo había herido de una manera que los críticos jamás podrían. Su rivalidad artística no hizo más que complicarse. Cuando Cohen lanzó Hallelujah Dylan, lo elogió públicamente interpretándolo en conciertos, pero nunca se puso en contacto con él en privado. Cuando Cohen elogió la sencillez y la sinceridad de las letras de Dylan, este lo ignoró por completo. Para los demás, fue un gesto frío. Para quienes conocían a Dylan, fue intencional. La herida de aquella entrevista nunca cicatrizó. Así que dime, ¿qué nombre de la lista de Dylan te sorprendió más? ¿Y qué disputa crees que debería haberse resuelto? Deja tus comentarios abajo y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima historia jamás contada sobre las mayores leyendas de la música.